Dicen que Dios siempre escucha, pero esa noche Andrés gritó con rabia. «Dios, si existes, dime por qué me está pasando esto». Y lo peor es que él no sabía que esa misma noche Dios le iba a responder, de una forma inesperada. Andrés tenía 28 años, trabajaba duro, era responsable y siempre trataba de ayudar a su familia. Pero en solo un mes su vida se derrumbó. Primero lo despidieron del trabajo. Luego su novia terminó con él diciendo: «Lo siento, ya no puedo seguir contigo». Y para rematar, su mamá cayó enferma. Las cuentas empezaron a acumularse. La comida comenzó a faltar. Y lo peor no era eso, lo peor era que Andrés sentía que estaba solo. Cada noche se acostaba mirando el techo pensando: «¿Qué hice mal? ¿Por qué a mí?». Él había sido buena persona. No era perfecto, pero tampoco era malo. Un día, desesperado, fue a buscar trabajo y nadie lo aceptó. Volvió caminando bajo la lluvia, mojado, con frío y con hambre. Entró a su casa y vio a su mamá dormida en la cama, débil. Andrés se arrodilló en el suelo y por primera vez en su vida no hizo una oración bonita. No dijo: «Padre amado», ni «Gracias por este día». Él lloró y gritó: «Dios, ¿dónde estás? Estoy cansado. Yo no puedo más». Después se quedó en silencio y no escuchó ninguna voz, solo el ruido de la lluvia. Pero al rato pasó algo. Alguien tocó la puerta. Andrés abrió y era un señor mayor, vecino del barrio. Tenía un paraguas y una bolsa en la mano. El hombre lo miró fijo y le dijo: «No sé por qué, pero sentí que tenía que venir». Le entregó la bolsa. Era comida. Pan, arroz, leche, huevos. Andrés se quedó congelado. El señor continuó: «Mire, joven, yo no soy rico, pero Dios me puso esto en el corazón. No ignore esto». Y se fue. Andrés cerró la puerta lentamente y se quedó mirando la bolsa como si fuera un milagro. Esa noche, mientras su mamá comía un plato caliente, Andrés no podía dejar de pensar: ¿cómo supo? Al día siguiente, Andrés fue a una iglesia por primera vez en años. No fue porque quería, fue porque necesitaba respuestas. Se sentó atrás, sin hablar con nadie. Y el pastor dijo algo que lo atravesó. A veces Dios permite que pierdas el trabajo, porque el trabajo se volvió tu Dios. Andrés sintió como si esa frase fuera para él. El pastor continuó: «Dios no te está destruyendo, Dios te está formando». Andrés bajó la cabeza y lloró otra vez. Pero esta vez no era rabia, era alivio. Al salir, una señora se le acercó y le dijo: «Hijo, ¿tú estás buscando trabajo?». Andrés sorprendido respondió: «Sí». La señora sonrió: «Mi hermano necesita un ayudante. No paga mucho, pero es algo seguro». Andrés no lo podía creer. 2 casualidades seguidas. Esa semana comenzó a trabajar, y con ese pequeño ingreso pudo comprar medicinas para su mamá. Un mes después, su mamá empezó a mejorar. No fue instantáneo, pero fue avanzando. Y Andrés comprendió algo: que Dios nunca lo abandonó, solo estaba trabajando en silencio. A veces nosotros pensamos que Dios nos abandonó solo porque no responde como nosotros queremos. Pero escucha esto: Dios no siempre calma la tormenta. A veces Dios te fortalece para que camines dentro de ella. Y lo más duro es que cuando estás pasando por dolor, tú solo ves oscuridad. Pero Dios ve el futuro completo. Lo que para ti es un final, para Dios es un comienzo. Andrés perdió el trabajo, pero encontró propósito. Perdió la estabilidad, pero encontró fe. Porque Dios no quita por quitar. Dios permite que se caiga lo falso para construir lo verdadero. Si hoy estás pasando por una etapa difícil y sientes que Dios no te escucha, solo recuerda esto: Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes. Y si esta historia te tocó, comenta, amén, y comparte este vídeo con alguien que lo necesite.